Hola, bienvenidos a su sección favorita, recordando los conflictos bélicos. La única sección en donde puedes aprender historia sin necesidad de estudiar. Bueno, uno de los conflictos bélicos más importantes de la historia que analizaremos a continuación será la Guerra de Vietnam. Para entrar en contexto daré una breve introducción sobre el tema. La Guerra de Vietnam, también llamada Segunda Guerra de Indochina y conocida en Vietnam como Guerra de Resistencia contra Estados Unidos, fue un conflicto bélico que se formó para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Enfrentó a Vietnam del Sur, de tendencia prooccidental, con Vietnam del Norte, que era comunista. Se llevó a cabo el 1 de noviembre de 1955 y concluyó el 30 de abril de 1975. Ya después de esta breve introducción, ahora sí podemos indagar más a fondo en el tema. Para entender mejor hay que mencionar los antecedentes que llevaron a que este conflicto se desarrollara en gran medida. Antes de estos hechos que se desencadenaran, Indochina fue un territorio lleno de conflictos. Por ejemplo, la desocupación japonesa y la pérdida del poder europeo sobre sus colonias. Luego de la guerra se hicieron que los países como Vietnam o Camboya deviniesen sumamente vulnerables ante la participación o influencia de potencias como la antigua Unión Soviética. La búsqueda de independencia de estos países catalizó como consecuencia la instauración de varios estados comunistas bajo el patrocinio de Rusia y China. En cuanto a las causas para que se iniciara esta guerra, entre las principales causas de la guerra de Vietnam se puede destacar la siguiente. Como la causa principal del conflicto fue el intento de derrocar el gobierno de Vietnam del Sur. Esta era la pretensión de algunas guerrillas comunistas de esta zona, que seguro que te suenan como el Vietcong o el Frente de Liberación Nacional. Este intento de golpe de Estado fue apoyado por Vietnam del Norte y derivó en una guerra entre ambos países. En cuanto a quienes participaron en el lado del norte, Ho Chi Minh, que fue un líder del Viet Minh, la guerrilla que ayudó a expulsar a los franceses de Vietnam y primer presidente de la República Democrática de Vietnam. Ho fue desde el principio la fuerza inspiradora de Vietnam del Norte y del Vietcong, líder político militar, pero cuando la guerra de Vietnam tomó un rumbo más extenso y violento con la participación de Estados Unidos. Después sigue Vo Nguyen Giang, general político no vietnamita, el verdadero líder de las fuerzas comunistas y considerado como un gran estratega. Fue uno de los primeros hombres que volvieron a Vietnam del extranjero. Ho Chi Minh lo nombró comandante del recientemente formado Ejército Vietnamita de Liberación y posteriormente sería el comandante en jefe del PAVN, tanto en la guerra contra Francia como contra los norteamericanos. Después sigue Tran Van Tran, miembro del Comité del Partido Comunista de Vietnam del Norte y comandante del Vietcong. Tran lideró al Vietcong en el asalto a Saigón durante la ofensiva del Tet en 1968 y en la ofensiva oriental. Fue uno de los generales más destacados de la guerra. En el lado del sur, el primero fue Nguyen Dinh Diem, primer presidente de la República de Vietnam. Su fuerte posición anticomunista le ganó el apoyo de los Estados Unidos en un principio, pero sus ataques a los budistas le granjearon no pocos enemigos y muchas protestas, que acabaron por perderle el apoyo de los norteamericanos. Fue asesinado junto a su hermano en un golpe de Estado en 1963. Después sigue Nguyen Van Thieu, uno de los golpistas de 1963 y presidente de la República de Vietnam durante la mayor parte de la guerra. Debido a su rivalidad con Nguyen, Cao Qui prefirió elegir comandantes afines en lugar de nombrar a los mejores. Y por parte de los Estados Unidos de América fueron Lyndon B. Johnson, presidente número 36 de los Estados Unidos y sucesor de Kennedy, después del asesinato de este en 1963. Fue Johnson quien incrementó la participación de asesores norteamericanos en Vietnam del Sur y quien decidió enviar
tropas al conflicto. Sus errores y la impopularidad de la guerra le obligaron a no presentarse en la reelección de 1968. Después sigue Robert McNamara, secretario de Defensa con Kennedy y Johnson de 1961 a 1968. Considerado el principal arquitecto de la participación estadounidense en Vietnam. Años después de la guerra dijo que lo hizo por la lealtad de la administración. Después sigue William Westmoreland, general estadounidense, comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas en Vietnam de 1964 a 1968. Técnicamente su liderazgo fue positivo y militarmente se puede decir que Estados Unidos estaba ganando la guerra, aunque a un alto costo. Ya después de todo lo mencionado, se podría decir que esta guerra provocó muchas consecuencias a largo plazo que afectarían a la población. Marcó un hito en la historia militar convencional, tanto por la amplitud del combate guerrillero como por el creciente uso de helicópteros que proporcionó una gran movilidad en terrenos difíciles. Las pérdidas humanas estadounidenses alcanzaron una cifra de 57.685, además de 153.303 heridos. La guerra de Vietnam también fue un hito en la historia de los Estados Unidos. La derrota constituyó un golpe profundo al orgullo estadounidense y la creencia de que su nación era invencible. Afectó la confianza de los ciudadanos en su sistema de gobierno y se sintieron engañados por los líderes políticos que su voto había llevado al poder, pues les había dado informes falsos acerca de la guerra. Este sentimiento se hizo extensivo a los soldados que regresaban de Vietnam, quienes heridos física y moralmente no fueron bienvenidos en su patria, ni lo recibieron de tratamiento como héroes. Muchos de esos soldados pasaban por grandes dificultades para conseguir trabajo y readaptarse a la vida familiar. De acuerdo con los datos del Departamento de Veteranos, 500,000 de ellos sufrían problemas psicológicos relacionados con las experiencias de la guerra. Dejó huellas imborrables en toda la generación de los jóvenes y sus familias, tanto por los daños físicos producidos por las heridas de la guerra y la exposición a agentes químicos, como por el efecto psicológico provocado por el terrible recuerdo de la muerte y sufrimiento de numerosos civiles vietnamitas indefensos. En el ámbito político internacional, la guerra de Vietnam trajo consigo el desprestigio para los Estados Unidos, en un mundo conmocionado por las imágenes que recibía a través de la televisión y prensa escrita. Y para terminar, se podría decir que la guerra de Vietnam es uno de los conflictos bélicos más famosos por su nivel de impacto en la historia, que hasta ha llegado al punto de hacerse películas, series y documentales. Eso es todo, me despido y muchas gracias por su atención.